Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y con un rico Mac Café que estamos compartiendo en esta edición de Empresarios de Acá, vamos a recibir a Elena Spagnuolo, que es Chief Business Officer de Bunker DB. Bueno, Elena, un gusto tenerte aquí. Un gusto, un placer para mí estar contigo, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Elena es conferencista y docente universitaria de grado y posgrado en la Universidad de Montevideo y también la Universidad Americana de Paraguay. Y vamos a hablar un poco con ella, lo que anunciábamos al comienzo del programa, de lo que son, ¿no?, la importancia del análisis de los datos en las empresas para los negocios, ¿no? Y ponerle también algo de inteligencia a esos datos, a esa información. Entonces, en ese sentido, primero darnos una puesta a punto de Bunker DB, de qué se trata la compañía. Bueno, Bunker DB es una MarTech, ¿sí? MarTech es el término que viene con marketing y tecnología en definitiva. Y básicamente lo que nosotros hacemos es brindar soluciones tecnológicas para que todos los departamentos de marketing y las agencias de publicidad puedan tomar decisiones basadas en datos y con la aplicación de inteligencia artificial. En ese sentido, todas nuestras soluciones están encaradas a que podamos, en primer lugar, entender cómo ordenar nuestros datos y después, a partir de ese ordenamiento y enfoque metodológico para poder analizarlos, cómo vamos hacia una cultura data-driven, en donde las personas y los equipos de marketing puedan trabajar con los datos para el procesamiento posterior y utilizar inteligencia artificial. Allí, por ejemplo, dame un ejemplo. Yo soy una empresa, soy una empresaria y vengo y ¿qué te solicito y tú qué me das? Bien, bueno, en general todas las compañías hoy trabajan con el mundo digital. Entonces, en el mundo digital, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes conectores, ¿no? Uno hace de repente pauta en Meta, en todo lo que es Facebook, Instagram, Messenger, en Twitter, en Google Ads, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Tú como compañía probablemente tenés un equipo o trabajas con una agencia que entra a cada una de esas plataformas para analizar los datos. ¿Qué pasa con esto? Entrar a cada una de las plataformas lleva un tiempo impresionante. Y no es solamente el entrar, entro, veo qué está pasando, tengo que tomar decisiones en el momento y después aparte tengo que reportar a todos los interesados que haya para que sepan qué está pasando y qué hice, si cumplí con mis objetivos o no. Entonces, eso hace que toda la cantidad de datos que tenemos para analizar empiece a crecer, pero el tiempo, al ser humanos, es imposible que podamos ver toda esa información. Entonces, lo primero que atacamos es ese dolor de decir, ¿cómo hago para ser más eficiente? Tener menos recursos operativos y tener una tecnología en la base que me permita consolidar toda esa información. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Tenés un lugar en donde tenés todos tus datos consolidados, en donde puedas analizar toda la información desde un solo lugar. Si lo tenés, ahí te digo, ok, perfecto. Entonces, ahora empecemos a trabajar con un enfoque metodológico de cómo utilizamos esos datos para que la inteligencia artificial y modelos machine learning puedan analizarlos y, en definitiva, ayudarnos a tomar mejores decisiones. ¿Cómo haces, por ejemplo, si vos tenés, vamos a poner un ejemplo bien básico, ¿no? Te digo, mira, en una semana tenés que analizar 5.000 anuncios. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo haces? ¿Cuántas personas precisás para analizar esa información? Imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Te ayudamos a ser mucho más eficiente con el uso de esos datos. Y a partir de ahí, todo lo que es la aplicación de diferentes modelos. ¿Qué son los modelos de inteligencia artificial? A veces uno dice, es muy difícil, ¿cómo hago? U otros simplemente van con la idea de, como inteligencia artificial, machine learning, big data, son términos que están de moda, por decirlo así, es, quiero aplicar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que nos ayuda es decir, bueno,
todos los datos que tengo, ¿cómo hago para que la inteligencia artificial me ayude a tomar esas decisiones? ¿Cómo? Vamos a suponer una idea. Tengo un anuncio y yo te digo, ¿qué funciona mejor para ti? ¿Funciona mejor que vos me digas tenés un 10% de descuento o tenés un 2x1? ¿No? Uno de repente dice, no, bueno, 2x1 debe ser mejor, ¿no? Basado en una corazonada, ¿no? En algo que me parece a mí. Entonces, sin embargo, cuando usamos estos modelos, son capaces de decirnos qué funciona mejor antes que nosotros realmente lo sepamos. Entonces eso ayuda muchísimo a las compañías a entender qué es lo que pasa. Y ahí empiezan otros términos como el marketing science. Entonces ahí es donde yo ayudo a las compañías a decir, bueno, ¿cómo hago con el marketing science para aplicar un enfoque metodológico y científico para irnos hacia ese camino? Qué interesante, ¿no? Porque allí la tecnología es fundamental en todo este proceso, ¿no? Y en ese sentido, digo, ¿cómo están hoy las empresas, ¿no? Digo, o cómo lo observas tú desde más allá del rol de la empresa para la que tú representas, adoptando estos mecanismos, ¿no? Digo, porque hay sectores que están más ayornados que otros, pero en general, como para hacer un balance. Bueno, hay muchas teorías al respecto. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros hace 7 años que estamos en la industria. 7 años atrás, y voy un poquito la historia, uno iba con este tipo de soluciones y la verdad que desde el punto de vista de budget de marketing no lo veían necesario. ¿Por qué? Porque tenía un equipo que de repente exportaba los datos a un Excel, armaba una PPT y tomaba decisiones. Hoy en día te puedo decir que ese mindset cambió en el sentido de que todo el mundo sabe que necesita tecnología para tomar estas decisiones. Ahora, ¿cuál es el problema? No es solamente el tener el awareness de decir, bueno, realmente lo preciso, sino ahora, ¿cómo hago? Y ahí es donde la mayoría de las empresas, y hay estudios que lo dicen, es que el 50% tiene tecnología, pero no sabe cómo usarla. Entonces, el problema no está solamente en el estadio de decir, tengo la conciencia de que lo preciso, sino en cómo hago para implementarlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que atacar ese sector. Es decir, es súper interesante que hace 7 años atrás parecía algo como que no era necesario o que muy complicado de implementar. Hoy en día es bastante simple de implementar, pero nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde tenemos ese enfoque. Sí, por supuesto que hay sectores que están más avanzados que otros. Por ejemplo. Y bueno, de repente, mirá, la industria de todo lo que es educación, automotriz y demás, están mucho más avanzados. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas campañas abocadas a conseguir leads y trabajar con todo lo que es la parte de pauta online. Hay otros sectores, como tal vez el agropecuario y demás, que es un poco más complejo, y en ese sentido, en la parte digital, están un poquito más retrasados, por decirlo así. Pero que no está mal, es lógico. Ellos, la implementación de tecnología en ese tipo de sectores va más por el lado de trazabilidad inicial de todo lo que es aplicación de inteligencia a otro enfoque, no al marketing únicamente. De Elena Spagnuolo, Chief Business Officer de Bunker, de B. Así. Exacto. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y por supuesto te esperamos en otra oportunidad. Bien, muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar contigo aquí. Bien, un gusto compartir estos minutos contigo y con ustedes que están del otro lado de la pantalla. Los espero el próximo viernes a las 21. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.